Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque, honestamente, tengo un chismecito jugosísimo que sé que les va a encantar. Preparen sus palomitas, acomódense bien y abran bien los oídos porque vamos a hablar de Afra y Mert. Sí, esos Afra y Mert. ¿Están listos para sumergirnos en el misterio de su supuesta relación secreta? Porque hoy les traigo todo lo que he podido averiguar, desde los rumores que inundan las redes sociales hasta las posibles pruebas que apuntan a que aquí hay algo más que una simple amistad. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, les recuerdo a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con las últimas noticias, chismes y teorías sobre sus celebridades favoritas. Además, me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre los temas que trato, así que no duden en dejarme sus ideas y sugerencias al final del vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, especialmente después de protagonizar juntos la exitosísima serie Yalan o Golden Boy, como la conocen en muchos lugares. La química entre ellos en pantalla es innegable, eso lo sabemos todos. Sus personajes, Seyran y Ferit, nos han hecho reír, llorar, sufrir y sobre todo, soñar con un amor apasionado. Pero, ¿será que esa pasión se ha traspasado fuera de la pantalla? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Desde que empezaron a trabajar juntos, los rumores sobre un posible romance entre Afra y Mert no han dejado de circular. Los fans, por supuesto, han estado más que atentos a cada gesto, cada mirada, cada comentario que pudiera confirmar sus sospechas. Y debo decir que hay algunas pistas que son bastante interesantes. Una de las cosas que más ha alimentado los rumores es la evidente complicidad que existe entre ellos. En las entrevistas se nota que se divierten mucho juntos, se gastan bromas, se ríen de sus propios errores, esa naturalidad es difícil de fingir. Además, hay ciertos momentos en los que se miran de una manera, no sé cómo explicarlo. Es como si hubiera una conexión especial, una chispa que va más allá de la simple amistad. ¿Lo han notado ustedes también? Luego están las fotos y los vídeos que circulan por las redes sociales. Algunas de ellas son simples fotos del rodaje, donde se les ve interactuando de forma profesional, pero otras son un poco más comprometedoras. Por ejemplo, hay una foto en la que se les ve tomados de la mano fuera del set, en lo que parece ser una salida casual. También hay vídeos de fiestas donde se les ve bailando muy cerca el uno del otro, intercambiando miradas y sonrisas cómplices. Claro, podría ser simplemente que son buenos amigos y que se sienten cómodos juntos, pero vamos, seamos honestos. ¿Quién no interpretaría esas señales como algo más? Pero la cosa no termina ahí. Porque, como buenas detectives del corazón que somos, también hemos estado investigando sus perfiles en redes sociales. Y, oh sorpresa, hemos encontrado algunas cositas bastante curiosas. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares similares al mismo tiempo, sin mencionar que están juntos. También han intercambiado comentarios en sus publicaciones que algunos fans han interpretado como mensajes en clave. Sé que suena un poco exagerado, pero créanme, cuando se trata de descifrar los misterios del amor, cualquier pista es válida. Ahora bien, es importante ser justos y reconocer que también hay argumentos en contra de la teoría del romance. Tanto Afra como Mert han sido muy discretos con su vida privada y nunca han confirmado ni negado los rumores. De hecho, en algunas ocasiones, han llegado a negar que exista algo más que una amistad entre ellos. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en el pasado, lo que podría indicar que no están interesados el uno en el otro. Sin embargo, como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de humo que rodea a Afra y Mert es bastante considerable. Además, hay que tener en cuenta que muchas celebridades prefieren mantener sus relaciones en secreto para evitar la presión de los medios y del público. Así que el hecho de que no hayan hecho público su romance no significa necesariamente que no exista. Otro punto importante a considerar es el impacto que tendría su relación en la serie Yalan. Si Afra y Mert fueran pareja en la vida real, eso podría generar aún más interés y entusiasmo por la serie, lo que sería beneficioso para todos los involucrados. Sin embargo, también podría generar presión y expectativas adicionales, lo que podría afectar su trabajo y su vida personal. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Están Afra y Mert en una relación secreta?
La verdad es que por el momento, no lo podemos saber con certeza. Solo ellos dos conocen la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, basándonos en las pistas que hemos recopilado, podemos decir que hay razones para creer que algo está pasando entre ellos. Al final, lo importante es respetar su privacidad y dejar que ellos decidan si quieren hacer pública su relación o no. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento en la pantalla y seguir soñando con el amor verdadero. Porque, seamos sinceros, todos necesitamos un poco de romance en nuestras vidas, ¿verdad? En resumen, hoy hemos explorado a fondo los rumores sobre un posible romance secreto entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Hemos analizado las pistas que circulan por las redes sociales, hemos considerado los argumentos a favor y en contra de la teoría del romance, y hemos reflexionado sobre el impacto que tendría su relación en la serie Yalan. Aunque no podemos confirmar ni negar la veracidad de los rumores, podemos decir que hay razones para creer que algo está pasando entre ellos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo investigando este chismecito. Me encanta compartir estas teorías con ustedes y saber sus opiniones. Ahora sí, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Afra y Mert son algo más que amigos? ¿Han notado alguna otra pista que se me haya escapado? Quiero saberlo todo. Compartan sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder sus mensajes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún no hemos terminado de desmenuzar este chismecito. Como buenas detectives del corazón, tenemos que ir aún más profundo, excavar en los detalles más insignificantes, porque, créanme, a veces, los detalles más pequeños son los que revelan la verdad. Vamos a hablar un poco más de Yalan o Golden Boy. Esta serie ha sido un fenómeno, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. Y gran parte de su éxito se debe, sin duda, a la química explosiva entre Afra y Mert. Su interpretación de Seyran y Ferit es tan convincente que es difícil no creer que hay algo más entre ellos en la vida real. Pero, ¿qué hace que su química sea tan especial? Bueno, para empezar, ambos son actores muy talentosos. Saben cómo transmitir emociones con una simple mirada, un gesto sutil, una inflexión en la voz. Y no solo eso, sino que también tienen una gran conexión personal. Se nota que se entienden, que se apoyan, que se divierten juntos. Y esa conexión se traduce en una química increíble en la pantalla. Además, los guionistas de la serie han hecho un trabajo excelente al crear personajes complejos y relaciones conflictivas. Seyran y Ferit son dos personas muy diferentes, con historias de vida muy distintas, que se ven obligadas a casarse por conveniencia. Al principio no se soportan, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Y a medida que se van enamorando, tienen que superar muchos obstáculos, tanto internos como externos. Todo esto crea un drama muy adictivo, que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Y por supuesto, la química entre Afra y Mert hace que todo sea aún más emocionante. Los fans están constantemente preguntándose si Seyran y Ferit van a lograr estar juntos, y esa incertidumbre alimenta aún más su obsesión por la serie. Ahora volvamos a los rumores sobre el romance entre Afra y Mert. Como dije antes, ambos han sido muy discretos al respecto. Nunca han confirmado ni negado nada, y siempre han mantenido una actitud profesional en público. Pero como dice el refrán, las acciones hablan más que las palabras. Y algunas de sus acciones han sido, digamos, bastante sospechosas. Por ejemplo, hace unos meses, Afra y Mert fueron vistos juntos en un restaurante en Estambul. No estaban solos, sino que estaban acompañados por otros miembros del equipo de Yalan. Pero según testigos presenciales, Afra y Mert se sentaron uno al lado del otro durante toda la cena, y se les vio conversando y riendo animadamente. Además, en un momento dado, Mert le puso el brazo alrededor de Afra, y ella se apoyó en su hombro. Claro, esto podría ser simplemente una muestra de amistad, pero vamos, seamos honestos. ¿Cuántos amigos se comportan así en público?
Además hay que tener en cuenta que Afra y Mert son dos de las celebridades más famosas de Turquía. Saben que cualquier cosa que hagan en público será noticia, así que es poco probable que se comporten de esa manera si no quieren que se les relacione sentimentalmente. Otro incidente que ha alimentado los rumores ocurrió durante una fiesta de fin de rodaje de Yalan. Según varios asistentes a la fiesta, Afra y Mert estuvieron inseparables durante toda la noche. Bailaron juntos, se rieron juntos, y se les vio besándose en varias ocasiones. Por supuesto, esto también podría ser simplemente una muestra de amistad y camaradería, pero, vamos, seamos honestos. ¿Cuántos amigos se besan en una fiesta? Además hay que tener en cuenta que Afra y Mert habían bebido alcohol, lo que podría haberles hecho bajar la guardia y mostrar sus verdaderos sentimientos. Pero la evidencia más contundente de que hay algo más entre Afra y Mert son, sin duda, sus miradas. Hay ciertos momentos en Yalan en los que se miran de una manera, no sé cómo explicarlo. Es como si se estuvieran comunicando en un idioma secreto, un idioma que solo ellos dos entienden. Y esas miradas son tan intensas y tan llenas de emoción que es difícil no creer que hay amor entre ellos. Además hay que tener en cuenta que Afra y Mert pasan muchas horas juntos cada día, rodando Yalan. Comparten muchas experiencias, tanto buenas como malas, y eso crea un vínculo muy fuerte entre ellos. Y cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, es muy fácil que se enamoren. Pero ¿por qué Afra y Mert no han hecho pública su relación? Bueno, hay varias razones posibles. En primer lugar, podrían querer proteger su privacidad. Como dije antes, son dos de las celebridades más famosas de Turquía, y saben que cualquier cosa que hagan en público será noticia. Así que si quieren tener una relación normal, podrían preferir mantenerla en secreto. En segundo lugar, podrían estar preocupados por el impacto que tendría su relación en Yalan. Si Afra y Mert fueran pareja en la vida real, eso podría generar aún más interés y entusiasmo por la serie, lo que sería beneficioso para todos los involucrados. Sin embargo, también podría generar presión y expectativas adicionales, lo que podría afectar su trabajo y su vida personal. En tercer lugar, podrían no estar seguros de si su relación es lo suficientemente seria como para hacerla pública. Tal vez están saliendo, pero no están seguros de si quieren comprometerse a largo plazo. O tal vez tienen miedo de que su relación termine, y no quieren que todo el mundo lo sepa. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Afra y Mert han decidido mantener su relación en secreto. Y como fans debemos respetar su decisión y dejar que ellos decidan cuándo y cómo quieren hacer pública su relación. Pero eso no significa que no podamos seguir especulando y fantaseando con la idea de que Afra y Mert están enamorados. Porque, seamos sinceros, la idea de que Seyran y Ferit estén juntos en la vida real es demasiado tentadora como para resistirse. Así que sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, sigamos analizando sus miradas y sus gestos, y sigamos soñando con el amor verdadero. Porque al final, eso es lo que importa. Y quién sabe, tal vez algún día Afra y Mert decidan sorprendernos y confirmar lo que todos ya sospechamos. Solo el tiempo lo dirá. Y ahora sí, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugosísimo sobre Afra y Mert. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón. Adiós.